Muy bien, muy buenas noches. Vamos a ir dando inicio entonces a la clase de hoy. Habíamos visto parte teórica de lo que viene a ser ya la sociedad anónima como tal, ¿no es cierto? Entre las características que estábamos viendo, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, alguna de las características que habíamos visto o algún concepto o algo que le haya llamado la atención de este tipo de sociedad? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos, por ejemplo, acciones al portador y las acciones nominativas. Las acciones nominativas, ¿puede explicar, licenciado, por favor? Ya, muy bien. A ver, dentro de la característica como tal de las sociedades anónimas, nos dice que va a contemplar lo que vienen a ser las acciones, ¿no? Que esa va a ser parte fundamental del capital como tal de la sociedad. Entonces vamos a tener, dice, relaciones a las acciones o denominarlas como acciones al portador y acciones nominativas. Al portador como tal nos dice que es la que no lleva el nombre del propietario. Prácticamente es un documento en blanco que podríamos señalar, ¿no? Sin embargo, las acciones nominativas nos dicen que sí llevan el nombre, ¿no? Del accionista quien ha comprado precisamente esa acción. Y para poder transferírsela a otra persona, a una tercera persona, necesariamente dice que requiere un endoso, ¿no? Prácticamente una autorización, ¿no es cierto? Que se señala en la parte posterior del documento y con ello poder hacer el endoso a la otra persona. Entonces, dentro de ellas también señalábamos que tendríamos acciones ordinarias, ¿no? Y las preferentes. De acuerdo a ello también vimos relaciones en cuanto al modo del valor nominal de las acciones, ¿no? Antes de eso teníamos las acciones liberadas, las pagadas y las desiertas, ¿no? Las cuales nos señalan que las liberadas son prácticamente todas las que va a disponer la sociedad como tal para su capital autorizado. Las pagadas precisamente son las que se han exhibido y se han pagado. Y las desiertas que prácticamente son documentos con falta de pago, ¿no es cierto? O que han sido pagadas de forma parcial. Luego, como les decía, teníamos esta que es uno de los puntos que vamos a tocar también, ¿no? ¿Cómo vamos a colocar las acciones en el mercado? Señalábamos que vienen a ser valor a la par, bajo la par y sobre la par, ¿no es cierto? Que son los tres principales conceptos que manejamos nosotros aquí en nuestro territorio nacional, ¿ya? ¿Cuándo se va a considerar una acción con valor a la par? Cuando el valor nominal es el más usual y en virtud de ello dice la sociedad recibe para efectos un importe exactamente al que representa. Es prácticamente, si nos vamos a un ejemplo así sencillo, por ejemplo, pongamos así como un ejemplo un billete, ¿no? Un billete de $100, ¿ya? Un billete de $100. Si nosotros decimos que es un documento que se va a manejar a la par, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pagar el valor de ese billete, ¿no? En moneda nacional. Por ejemplo, el tipo de cambio es 6.96, ¿no es cierto? Entonces, para obtener ese documento, esa moneda en todo caso, para el ejemplo, voy a pagar los 6.96. Y cuando hablamos de acciones bajo la par, siguiendo ese mismo ejemplo del billete, por ejemplo, ¿qué podemos decir? El billete tiene un valor de 6.96, ¿no es cierto? Entonces, si yo pago menos, estaríamos hablando del concepto bajo la par. Vender un documento, ¿no es cierto?, menor al valor real.
Y sobre la par ya vendría a ser un concepto relacionado a un valor superior, ¿no es cierto? Al valor del documento, ¿ya? Entonces, esos tres tipos de colocaciones dentro del mercado vamos a tener nosotros para nuestras acciones. Con ello, entonces, nosotros vamos a entrar ya a ver un poco de la parte práctica como tal, ¿ya? Para ello, entonces, creo que les envié este documento, esta imagen, la clase anterior. No, no les pasé, ¿no? Ahí les voy pasando para que lo puedan ver. Sí, dicen. Muy bien. Entonces, relacionado a ese ejercicio, vamos a ir viendo, ¿ya? El primero, ¿cuál es el tratamiento como tal de la sociedad anónima? Muy bien. Como ejemplo número uno tenemos, luego de haber cumplido con los requisitos mínimos exigidos para constituir una sociedad anónima, ¿ya? Por acto único en fecha X, se constituye, dice, la empresa Transporte Intercontinental S.A. con un capital autorizado de 1.000.000, dividido en 1.000 acciones comunes, cada una con un valor nominal de 1.000 bolivianos. Perfecto. Entonces, vamos a decir que esta empresa, ¿ya? Esta sociedad dice que tiene acciones, ¿ya? Por una cantidad, aquí vamos a poner cantidad, ¿ya? De ¿cuántas? 1.000 acciones, ¿no es cierto? Aquí todos estos cuadros vamos a poner con valores. 1.000 acciones. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor? De igual forma, son 1.000 bolivianos el valor de las acciones, ¿no es cierto? Total, podríamos decir que va a ser el resultado de multiplicar las 1.000 acciones, 1.000 acciones por 1.000 bolivianos. Y precisamente tenemos ahí el millón de bolivianos que nos menciona el ejercicio. Muy bien. Nos está señalando entonces que la empresa de transporte intercontinental S.A. tiene un capital autorizado de 1.000.000, ¿no? Aquí está el millón, la cual está dividida en 1.000 acciones con un valor de 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el capital autorizado como tal. Esta empresa para poder funcionar al 100% necesita ese capital, 1.000.000, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? El detalle de suscripción, pago y emisión de las acciones es el siguiente. Vemos ahí un detalle de los socios que van a constituir esta empresa, esta sociedad, y la cantidad de acciones que cada uno va a suscribir. ¿A qué referimos o a qué nos referimos con acciones suscritas? A que de estas 1.000 acciones que se van a disponer para la venta, ¿no? Podemos señalar aquí, por ejemplo, tenemos un talonario de 1.000 documentos, ¿no? 1.000 acciones, ¿ya?
De estas 1000 acciones, como hemos dicho, el capital total vendría a ser 1.000.000 en todo caso de haber comprado todas las acciones. Pero esta sociedad que se está formando, que está constituyéndose, no tiene la capacidad en este momento de adquirir, o los socios no tienen, ¿no?, la capacidad económica de adquirir todas las acciones. Entonces solamente van a adquirir, dice, 500. Y como son 5 socios, entonces cada socio va a comprar, va a suscribir 100 acciones. ¿Ya? Eso es lo que nos está señalando aquí en el recuadro. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí antes de que pasemos y continuemos con los demás detalles? No, Lisa. Muy bien. Entonces, como el mismo cuadro aquí nos señala, cada uno de estos socios ya va a suscribir 100 acciones. Ahora, nosotros necesitamos, dice, calcular cuánto es el valor que tiene de que depositar cada uno. Y como vemos ahí, podemos poner aquí socio A, socio B, socio C, socio D y socio E. ¿Ya? Esto yo lo voy a relacionar precisamente con esto, ¿no? El señor Antonio, que sería el socio A, Benito, el socio B, el socio C, Carlos, Damián, el socio D, y Efraín, el socio E, ¿no? Por orden alfabético. Cada una de estas personas solamente va a adquirir 100 acciones, ¿ya? Ellos solamente van a comprar 100. Aquí, muy bien. Vamos a sumar entonces. Las acciones que se están comprando son 500, ¿ya? El valor vendrían a ser las 500 acciones por el valor de cada una, que vendría a ser 1000. Es decir, que estas personas, estos socios, van a poner 500.000, ¿no es cierto? O eso es lo que le correspondería colocar. Aquí de igual forma podemos precisamente calcular para cada uno que serían los mismos 500.000, ¿no? Medio millón de bolivianos. Muy bien. Hasta ese punto no hay problema, ¿ya? Hasta esta segunda columna o tercer columna vamos a ir registrando, ¿ya? Luego vamos a pasar a estas dos últimas. Hasta este punto entonces vamos registrando los asientos correspondientes. Hay una de sus compañeras que creo que se le salió el enlace, volvió. ¿Quién tuvo problemas? De mi licencia me, me botó de la clase y volví a ingresar. Ya, muy bien. Cualquier problema, por favor, igual me informan, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos. Registramos nuestro asiento contable número 1, ¿ya? Aquí un momentito. Muy bien.
Entonces, nuestro primer registro contable corresponde al capital autorizado como tal, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos aquí el primer concepto, ¿ya? El primer parágrafo nos dice que el capital autorizado va a ser de 1.000.000. Perfecto. Registro el capital autorizado, ¿ya? Y nosotros vamos a decir acciones, ¿ya? A emitir, ¿ya? Contra capital autorizado, ¿ya? Capital autorizado. ¿Por cuánto? Por 1.000.000. Ese vendría a ser el registro que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, ya tenemos registrado el capital autorizado de la sociedad. Ahora tenemos que realizar la contabilización, ¿no? O el registro contable como tal de las acciones que se van a suscribir, ¿no? Como ustedes ven aquí, las cuentas que estoy utilizando, la primera estoy llamándola acciones a emitir. Es decir, que hay disponible 1.000.000 en acciones. El segundo registro que voy a realizar, voy a decir suscripción de acciones contra acciones suscritas. ¿Por cuánto? Son 100 de cada socio haciendo la suma de 500, ¿no es cierto? Por el valor de 1.000 bolivianos son precisamente 500.000. Y ahí tenemos 500.000 bolivianos en acciones suscritas. Muy bien, hasta este punto ya tenemos las acciones que han suscrito cada uno de los socios, ¿no? O el total en todo caso de los socios. ¿Qué procedemos a realizar ahora? Tenemos que hacer el ingreso efectivo de estas acciones. Los socios han comprado, entonces ya tienen que pagar. Y aquí el cuadro nos muestra precisamente eso. Tenemos el total de cada uno de los socios y al lado tenemos lo que han pagado. El primero de ellos, por ejemplo, tenía 100 acciones, un total de 100.000 bolivianos. ¿Cuánto pagó? 100.000. Entonces se le emitieron 100 acciones. El segundo, de igual forma, 100 acciones, tiene que pagar 100.000 y solamente ha pagado 85.950 bolivianos. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué correspondería hacer? No han pagado todas las acciones. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Dicen, ¿Le escuchó? dicen buenas noches. Mm, a lo que me imagino, dicen, es de que todavía aún no han pagado y deben ser cuentas por cobrar.
Ya. ¿Qué dicen los demás? Muy bien. El tercer registro que vamos a realizar precisamente va a llevar a registrar lo que están pagando cada uno de los socios. ¿Ya? Entonces, nos va a ingresar dinero a nuestro banco en moneda nacional, ¿ya? Por el monto que se está pagando, que precisamente son 466.700. ¿A qué cuenta voy a afectar? A la suscripción de acciones. ¿Por cuánto? Por 466.700. Entonces, ya tenemos nosotros registrado el dinero en efectivo que se ha pagado, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos registrando nosotros directamente aquí en bancos y no en caja? Como bien saben ustedes, no sé si han pasado tal vez en las materias anteriores, toda transacción, operación que se realice por un monto mayor a 50.000 bolivianos, es necesario realizar una bancarización. Y la bancarización como tal, ¿no? Tiene que tener respaldo de una entidad financiera, ¿ya? Y aquí si nosotros vemos de igual forma dentro de la constitución como tal de la sociedad, nos señalan que al tratarse de este tipo de sociedades es un poco más exigente el hecho de ser más formales, ¿ya? Entonces todo pago que se haga es directamente a la cuenta de la empresa que se haya creado. Al momento de constituirse, la sociedad como tal ya tiene la inscripción en todas las instituciones correspondientes y tiene su cuenta de igual forma aperturada en el banco, ¿no es cierto? En cualquier banco, Banco Unión, Mercantil Santa Cruz, Banco Visa, Ganadero, cualquiera, ¿ya? Ya tiene la empresa abierta su cuenta, cuenta corriente, ¿no? Y con ello empieza ya a operar. Entonces aquí nos va a ingresar ese dinero por 466.700 bolivianos. Como bien ven, entonces es una fuerte cantidad de dinero, por lo tanto es necesario que se haga a través de una entidad financiera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué corresponde ahora? Si nosotros hacemos el cálculo aquí, como nos señala el recuadro, nos dice, el primer socio se le emitieron sus 100 acciones porque pagó todo. El segundo, solamente 85, o parte de lo que pagó solamente alcanza para 85. El tercero, de igual forma, 100. El cuarto y el quinto les falta igual pagar. Solamente alcanzó para cubrir 90 acciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué procede entonces a registrar ahora? El siguiente paso nos dice, el señor Bueno y el señor Donoso comunican la imposibilidad de completar sus compromisos. Los accionistas acuerdan emitir acciones por la parte pagada y retener el exceso en favor de la compañía por daños y perjuicios ocasionados. ¿Qué nos dice entonces? Que a estos señores que nos están señalando que ya no van a poder cumplir como tal
el monto de sus acciones, ¿no? Nosotros procedamos a realizar el registro correspondiente y emitirles las acciones hasta donde alcance el monto que hayan pagado y el exceso lo vamos a retener en favor de la compañía. ¿Cómo hacemos eso entonces? Aquí vamos a añadir un pequeño cuadro, o bueno, un pequeño dato donde vamos a decir, nos dice B bueno, estamos hablando del socio B. Este socio B pagó, dice, 85.950. Si nosotros hacemos los cálculos, nos dice que cada acción vale 1.000 bolivianos, ¿no es cierto? 1.000 bolivianos. Entonces, ¿cómo nosotros sacaríamos aquí el monto que le alcanza para las acciones? Por ejemplo, vamos a decir, si hablamos de, este tiene, aquí vamos a hacer, este tiene las 100 acciones pagadas, ¿no? Por los 1.000 bolivianos, 100 acciones por 1.100. Porque aquí me sale 100. Pero Listen no lo suma usted, ¿acaso no lo está publicando? Va, no lo está multiplicando. Tiene que multiplicar, dice, Ah, perdón, está el signo, ¿no? Sí, perdón. Aquí el signo, que se me fue el signo. Sí, correcto, van a disculpar. Gracias por la aclaración. El signo se me había ido acá. Muy bien. Entonces decimos, ¿no? Son 100 acciones multiplicadas por los 1.000 bolivianos que vale, son 100.000, ¿no? Lo que pagó el primer socio. Ahora, el segundo socio. Multiplicamos el valor de las acciones, pagó 85.950. Vamos a multiplicar por 85, ¿no? Si multiplicamos por 85 acciones, que son precisamente lo que nos señala acá, son 85.000 bolivianos lo que correspondería para poder cubrir esas acciones. Y como este socio pagó solamente 85.950, la diferencia vendría a ser esto. 950 que pagó de más, ¿no es cierto? 50 bolivianos más le faltaba aquí para poder cubrir una acción más. Es decir, podrían haber sido 86, pero no le alcanzó. ¿Ya? Entonces hay una diferencia aquí de 950 bolivianos. ¿Ya? Aquí vamos a hacer el mismo cálculo. Ahí. El tercer socio, de igual forma, pagó los 100.000 que le corresponde, ¿no? Y tiene los 100.000 y tiene las 100 acciones emitidas. Ahora el socio D, que es el señor Damián Donoso, de igual forma pagó solamente 90.750, ¿ya? Y si nosotros le emitimos 90 acciones por los 1.000 bolivianos, son 90.000 bolivianos que le alcanza para cubrir 90 acciones, ¿ya? Y el último pagó 90.000, pero él se va a mantener, ¿no? Para poder pagar el total. De él no nos mencionan nada. Por lo tanto, multiplicamos
Los 90 por los 1000 bolivianos son los 90.000, ¿ya? ¿Él va a tener aquí una diferencia? No, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí sí tenemos una diferencia. ¿De cuánto? De 1700 bolivianos. Diferencia. Entonces, como nos señala aquí, los accionistas van a emitir las acciones por la parte pagada, dice. Entonces, nosotros solamente vamos a considerar de los 85.950, 85 como tal para cubrir 85 acciones en favor del socio B y en favor del socio D, el señor Donoso, de igual forma, ¿no? Pagó 90.750, pero nosotros simplemente vamos a considerar 90.000. La diferencia, que serían 750, al igual que los 950, hacen un total de 1.700 bolivianos. Esos 1.700 van a formar parte, dice, ¿de qué? De un exceso en favor de la compañía por concepto de daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir ello? Que la sociedad no le va a devolver este efectivo a estos socios, ¿no? Porque esto va a servir para cubrir los daños y perjuicios que están ocasionando, ¿no? Al indicar, al señalar que no van a poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Porque como bien saben, nosotros aquí al adquirir, al suscribir estas acciones, estamos señalando que tenemos la capacidad precisamente de poder adquirirlas. Sin embargo, al no poder hacer eso, vamos a tener que tener una sanción. Y esa sanción va a ser de que este pago en exceso que se hizo vaya en favor de la compañía. ¿Ya? Entonces vamos a registrar esta diferencia de 1.700 bolivianos. Con relación al señor o el socio E, Escobar, no hay problema porque de él no señala si va a tener problemas en cumplir o no, ¿no? Él ya en su tiempo, en su momento, seguramente hará el pago de la diferencia correspondiente. Muy bien. Registramos entonces. Nosotros aquí hemos registrado 466.000 bolivianos, ¿no es cierto? Sin embargo, el pago total que se hizo, aquí lo voy a mover esto acá y aquí voy a hacer una suma. Tenemos un ingreso por 465.000 bolivianos, ¿no? Correspondiente a las acciones que se han suscrito. Sin embargo, hemos hecho un ingreso por un valor de ¿cuánto? De 466.700 bolivianos. Entonces tenemos que ajustar esa diferencia. ¿Cómo procedemos entonces? Vamos a utilizar la cuenta de acciones suscritas. ¿Ya? Acciones suscritas. ¿Cuánto va a ser el valor de las acciones suscritas? El valor de las acciones suscritas
¿Ya? ¿Dónde lo tenemos aquí? Donde nos señalaban que los socios van a realizar, dice, la suscripción de 500 acciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya tenemos que afectar esa cuenta, acciones suscritas. ¿Cómo procedemos entonces nosotros a realizar eso? ¿Cómo vamos a afectar esa cuenta? Aquí al indicarnos que hay dos socios que no van a poder cumplir con esas obligaciones, vamos a descontar las 100 acciones en todo caso, las 10 acciones que faltan a ver, dime un minuto. Sí, aquí cuántas son las acciones, vamos a sumar un momento. Vamos a poner aquí acciones pagadas, ya para que se pueda comprender mejor. Son 100 acciones del primer socio, 85 del segundo, 100 del tercero, 90 y 90. 465 acciones. Muy bien. Vamos a decir entonces, acciones suscritas, ¿ya? ¿Contra qué cuentas? Contra las acciones a emitir, acciones a emitir, ¿por cuánto? Por 465.000. Aquí nosotros vamos a resaltarlo ahí, ¿ya? Acciones a emitir por 465.000 bolivianos, ¿ya? ¿Qué más tenemos que registrar? Esta diferencia de 1.700 bolivianos. Como es algo en favor de la sociedad, de la compañía, vamos a utilizar una cuenta de ingreso, ¿ya? Que en este caso va a ser superávit por acciones rescindidas, ¿ya? Ese término vamos a utilizar nosotros ahí. Acciones rescindidas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener la suma de los 466.700 bolivianos correspondiente al cálculo que hemos hecho aquí, ¿ya? 465 y 1.700. ¿Qué más nos falta registrar acá? ¿Qué nos faltaría registrar? Ya tenemos registrados los 465.000 más los 1.700 que hacen 466.700, ¿no? ¿Qué nos faltaría, jóvenes?
¿Me logran escuchar? Y Licen los Y 35, ¿Mm? Licen, ¿La escuchó? faltan de las 35 acciones Las, que no se han cancelado. las 35, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a afectar nosotros ahí eso? A ver, ¿de dónde creen que va a salir eso? Supongo que va a ser del medio millón que hemos hecho el asiento en un principio. Muy bien. A ver, aquí por ejemplo, si ustedes leen el ejercicio como tal, nos dice que de haber suscrito las 500 acciones, se están contabilizando precisamente los 500.000 aquí, ¿no es cierto? De las acciones suscritas, ¿ya? Se están suscribiendo 500.000. Ahora, estas 500.000 como tal, nosotros debemos de contabilizar cuántas son las acciones que se están suscribiendo, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos aquí o revisamos a detalle, simplemente nos mencionan que hay dos socios que son los que están comunicando que no van a poder completar sus compromisos, ¿no? Sin embargo, el socio Efraín Escobar, que es el quinto socio, le falta hacer un pago, ¿cierto? Pero él no ha indicado que si va a poder o no va a poder completarlo como tal. Entonces, el detalle aquí para nosotros es simplemente de estos dos socios, bueno y donoso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo allí, ¿ya? Tenemos 465 acciones como tal suscritas, ¿ya? O pagadas en este caso. Hay 10 acciones todavía que faltan de este socio, de este quinto socio, ¿no es cierto? Si nosotros le sumamos a estos 400 las 10 acciones que le faltan a ese socio, serían 475.000, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí, al haber registrado esto, ¿qué estamos señalando? Que eh, hay acciones, ¿no? Que no se van a poder pagar. Sin embargo, nos dice, ¿qué cosa? Los accionistas acuerdan emitir acciones por las partes pagadas y retener el exceso en favor de la compañía por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a señalar? Que hay 490 acciones, ¿ya? Por 1.000 bolivianos cada una, nos da un total de 490.000. Los 10.000 que faltan son precisamente de este quinto socio, ¿no es cierto? De este quinto socio que falta que pague 10.000 bolivianos. Pero ¿cómo aquí yo voy a colocar o voy a saber cuánto es lo que falta? Porque nosotros vamos a tener que hacer el ajuste relacionado a las acciones que se hayan suscrito. En este caso, las 500.000. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar eso?
vamos a señalar nosotros aquí suscripción de acciones por cuánto. Si nosotros hacemos la diferencia de los 490.000 menos los 465.000. Perdón, ¿dónde está lo que hemos pagado? Menos esto de acá. Que aquí, perdón, aquí no está sumando. Suma de todo esto aquí. Entonces, esa va a ser nuestra diferencia que nosotros tenemos. ¿Ya? 500.000 menos los 466.700 que se pagaron son 33.300, ¿no es cierto? Lo que faltaría que se pague. De estos 33.000, nosotros vamos a descontar los 10 que faltan eh, del socio E, el quinto socio. Entonces nosotros lo que vamos a registrar aquí van a ser suscripción de acciones por 23.300 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que estas 23.000 van a retornar nuevamente a suscripción de acciones, ¿no es cierto? Si nosotros aquí vamos a mayorizar para que se pueda comprender mejor. Ya con los mayores se entiende mejor. Entonces vamos a poner un solo tamaño. Aquí. A ver, con los mayores se va a comprender mejor. Tenemos acciones a emitir por un valor de 1.000.000. ¿Ya? 1.000.000. 1.000.000. Sin centavos lo vamos a poner. Y tenemos suscripción de acciones por 500.000. ¿Ya? 500.000. Y tenemos acciones suscritas por 500.000. Esto fue lo del primer registro contable. ¿Ya? Una vez nosotros hemos hecho el pago, ¿ya? De las acciones, ingresó dinero a nuestro banco, Banco Moneda Nacional, por un valor de 466.700. ¿Ya? Ahora, el exceso que han pagado los socios no lo vamos a devolver, ¿no? Porque nos dice que eso va a quedar como daños y perjuicios para la compañía. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ajustar aquí las acciones que se han pagado como tal. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, hemos revisado el tercer asiento y estamos señalando que de la suscripción de acciones, ¿no? 466.700, que fue lo que se pagó, más abajito, aquí, esto menos esto, hay una diferencia de 23.000, perdón, 33.300. ¿Ya?
Ahora, ¿qué sucede con esto? Hasta este punto tenemos contabilizado esto, esto y esto. Lo vamos a poner con azul. Ya hemos mayorizado eso de ahí. Ahora estamos haciendo este ajuste del pago o del no pago, en este caso, de los socios. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que estos socios no van a poder cumplir sus obligaciones, entonces no se van a suscribir como tal las 500 acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros contabilizamos aquí las acciones de cada socio, ¿ya? Ya lo teníamos acá. El socio solamente aquí tiene 85 acciones. 100 acciones menos las 85 que pagó, son 15 acciones que le faltan por pagar. De igual forma, el segundo tiene 10, ¿no es cierto? Y en ese sentido, 10, 15, 25 acciones y 35 con las 10 del socio E. Ahora, ¿qué estamos realizando acá? Estos socios ya no van a poder continuar, por lo tanto, no se van a suscribir todas las acciones. Es decir, no se van a suscribir las 500.000, se van a suscribir menos, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a decir a las acciones suscritas, ¿ya? A las acciones suscritas que solamente vamos a suscribir 490.000 bolivianos, ¿ya? Y aquí va a existir una diferencia. Aquí va a existir una diferencia del el socio, o perdón, de las acciones suscritas, que son los 10.000 que falta que pague el socio E, ¿ya? Por las demás no hay problemas, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ajustar las acciones a emitir, ¿ya? Las acciones a emitir, en este caso, van a ser 465.000. Vamos a afectar a esta cuenta de acá, 465.000, ¿ya? Donde se nos va a señalar que vamos a tener una diferencia aquí de 535.000, ¿ya? Ahora, tenemos un superávit, eso lo podemos mayorizar acá, no hay problema. Y en la suscripción de acciones, ¿ya? Vamos a registrar 23.300. Y bien, aquí ya tenemos entonces el registro de los mayores como tal. Como pueden ver, tenemos en la suscripción de acciones un saldo de 10.000, ¿no? Y en las acciones suscritas, de igual forma, el saldo de 10.000, que eso hacen los 33.300 que nosotros teníamos o tenemos aquí, ¿no es cierto? El cálculo que habíamos hecho. Faltan los 10.000 que son del socio precisamente. Con ello entonces ya estaría eh, todo ajustado en relación a lo que se ha pagado y lo que se ha emitido. Con esto simplemente ya quedaría llevarlo a nuestros balance de apertura
y de ahí en adelante realizar la contabilidad como tal. ¿Alguna pregunta, consulta hasta aquí? Muy bien, no hay consultas, dudas. Vamos a tomarnos un pequeño receso para posteriormente hacer el balance de apertura como tal. ¿Ya? Vamos a tomarnos un pequeño receso y volvemos. Ya, Lisa. Muy bien, vamos retornando. Como habíamos visto, ¿ya? Hemos realizado el asiento contable del capital autorizado como tal de la compañía, ¿cierto? De esta sociedad, Transporte Intercontinental S.A. Nos señala que de este capital autorizado se está suscribiendo, ¿no? Un monto de 500.000 bolivianos, correspondiente a 500 acciones. Muy bien. Entonces, ¿qué procede aquí? A realizar el pago, ¿no es cierto? ¿No? Del valor de las acciones, donde se realiza un pago de 466.700. Perfecto. Hasta este punto, entonces, no se ha completado todavía el pago del 100% de las acciones suscritas, ¿no? Porque el monto tiene que llegar a los 500.000. Solamente se pagó 466.700. ¿Cuánto de diferencia había hasta ese punto? 33.300 bolivianos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué procedimos a realizar? Tenemos que hacer el ajuste correspondiente y emitir las acciones que se vayan a suscribir como tal, ¿no? Entonces, vamos a decir que de las 500 o de los 500.000 bolivianos correspondiente a 500 acciones, solamente van a ser suscritas parte de ellas, ¿no es cierto? Y se va a emitir parte de ellas. Por lo tanto, nosotros, al registrar aquí el asiento de ajuste, ya porque este va a ser un ajuste prácticamente, vamos a indicar cuántas son las acciones que vamos a emitir como tal. ¿Me logran escuchar, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, Licen. Muy bien. Sí, Licen. Entonces, ¿qué procedemos a hacer en este asiento? Antes de contabilizar esto, 90.000, ¿ya? Vamos a ir haciéndolo así para que se entienda un poco mejor. Las cuentas que vamos a utilizar son estas. Acciones suscritas contra acciones a emitir, el superávit que vamos a hacer precisamente por los pagos en excedente y la suscripción de acciones. ¿Cuántas son las acciones que vamos a emitir? Nos estamos señalando e indicando que de las que se han pagado, ya corresponde solamente 465 acciones. Es decir, las acciones que se van a emitir son 465 multiplicado por los 1.000 bolivianos que vale cada una. Estamos hablando de 465.000 bolivianos. Muy bien. Entonces, aquí cuánto es lo que falta para los 500.000. 465 menos las 35 acciones, que sería 35.000, ¿no es cierto? Perdón, aquí el cálculo sería esto menos los 500.000.
Son 35.000 bolivianos lo que falta que se reintegre para poder cubrir los 500.000 bolivianos. Sin embargo, hasta este punto nos señalan que dos socios no van a poder completar los pagos. Entonces se van a emitir las 465 acciones. 475 en realidad, pero este quinto socio no ha pagado todavía la diferencia, ¿no? No nos señala si lo va a pagar de aquí a un tiempo, más adelante, ¿no? Pero él no ha indicado nada, así que emitimos las acciones tal cual han sido pagadas, ¿ya? Entonces, solamente son 465. Perfecto. Habíamos hecho el cálculo de 466.700, que es el pago, menos los 465 correspondiente a las 465 acciones. Hay una diferencia de ¿cuánto? De 1.700 bolivianos, que eso nos señala, sí, está grabando, que esos 1.700 nos indica que va a ser a favor, dice, de la compañía por concepto de daños y perjuicios. Perfecto. Daños y perjuicios. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos aquí el cálculo, habíamos indicado que el señor B y el señor D hacen una suma de ¿cuánto? De 25 acciones que no van a poder completar, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño cálculo y decir 25 acciones, ¿ya? Multiplicadas por 1.000 bolivianos cada uno son 25.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser la suscripción de acciones? Pues va a ser el total que tendrían que haber pagado, ¿no es cierto? Los 25.000, en este caso, menos los 1.700 que ya habían pagado, ¿no? En exceso. Es de ahí donde salen los 23.300, que sumado con los 1.700 hacen la suma de los 25.000 bolivianos como tal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la suma aquí de lo que estamos registrando en el haber, vamos a tener un total de 490.000 bolivianos en acciones suscritas. Entonces, esto lo llevamos al mayor, ¿no es cierto? Tenemos acciones suscritas por 490 menos los 500.000. Tenemos 10.000 de diferencia y 10.000 en diferencia de igual forma acá, que son precisamente los 10.000 que debe el quinto socio. Sin embargo, las acciones emitidas a la fecha son por un valor de 465. Registramos los 465 y nos señala que vamos a disponer de 535.000 acciones o 535 acciones, haciendo un total de 535.000 bolivianos, que son lo que falta para completar, ¿no es cierto? Todo lo que viene a ser el capital autorizado. ¿Preguntas, consultas hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido, Carlos? Bien, creo que tiene problemas con su red. Los demás, Alicia, Jenny, Sí, Lidia. muy bien. Con esto entonces procedemos ya a realizar nuestro balance de apertura como tal. ¿Ya? Registramos entonces. ¿No? Y como sabemos, como ya es costumbre, vamos a tener nuestro activo. ¿Ya?
Y dentro del activo tenemos el disponible, ¿no es cierto? Disponible. Dentro del disponible, ¿qué vamos a tener? Banco Moneda Nacional, ¿cierto? Tenemos el exigible por la suscripción de acciones. En banco tenemos un monto de 466.700 bolivianos, ¿no es cierto? Correspondiente al pago ya realizado. A Banco Ingreso 466.700, ¿ya? 466. En suscripción de acciones, ¿ya? Tenemos, dice, 10.000 a favor, ¿no es cierto? Por cobrar que tenemos, ¿ya? La suscripción de acciones van a entrar como una cuenta de exigible, porque la compañía tiene que exigir el pago, ¿no? De las acciones que se han suscrito, ¿no? Y precisamente el quinto socio debe 10.000 bolivianos, ¿ya? Muy bien, eso sería en parte del activo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener total perdón, total activo. Listen, pero una pregunta, ¿usted está comenzando primero con los asientos diarios y al último el balance? Lo que pasa es No es que, a ver, les explico. Aquí nosotros en este tipo de sociedad, al constituirse como tal, estos registros que hemos hecho, se lo está haciendo en el momento, ¿ya? En el momento de constituirse y de que los socios están entregando el dinero, prácticamente en el día, ¿ya? Entonces, ¿qué está sucediendo? Hemos acordado en nuestro testimonio de constitución, en mesa directiva y demás, que el capital de la empresa es de 1.000.000, las cuales van a estar distribuidas, dice, ¿por cuántas? Por 1.000 acciones. Perfecto. Tenemos nuestras reuniones entre los socios y cada socio, o entre todos los socios en este caso, acordamos que cada uno va a suscribir 100 acciones. Perfecto. Termina la reunión, van cada uno donde corresponde a conseguir el capital correspondiente. Retornan a la directiva, ¿no es cierto? A la mesa directiva, a su reunión, y se procede a hacer el pago como corresponde, ¿ya? Aquí, dentro de los conceptos que estábamos manejando, nos señalaban que el pago tiene que ser inmediato, ¿no? Inmediato en todo caso, ¿ya? Pagado de forma total o en todo caso de forma parcial, ¿ya? Pero la diferencia se lo tiene que reintegrar lo más pronto posible, ¿ya? Por algo se están suscribiendo cierta cantidad de acciones que tienen que ser pagadas en su totalidad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que después de haber acabado su mesa directiva entre los socios y demás, señalan los dos socios, bueno y donoso, que no van a poder completar el pago, ¿no? Es por eso que entre los demás acuerdan, dice, emitir las acciones por lo que se ha pagado, ¿no? Y precisamente el pago que hicieron en demasía estos señores va a entrar en favor de la compañía como daños y perjuicios. Es decir, que estos dos socios pudieron haber pagado solamente el valor de cierta cantidad de acciones, así como está aquí, de 85 acciones, ¿no? Y haber pagado solamente 85.000 bolivianos. Pero él pagó 85.950. Le faltó 50 bolivianos para poder completar una más. El segundo socio, Donoso en este caso, de igual forma, pagó
90.750 bolivianos. ¿Le faltó cuánto? 250 bolivianos más para poder completar 91 acciones, ¿no? Pero con lo que ha pagado solamente le alcanza para 90. Entonces, se va a emitir por las 90 acciones, ¿no? Para este socio y para el otro por 85. Entonces, es por eso que hacemos esta serie de asientos, donde señalamos cuál es el capital autorizado, ¿no? De la compañía, cuánto es lo que se va a suscribir, ¿no? Y cuánto es lo que están pagando en este momento, ¿ya? Una vez habiendo pagado eso, nosotros ya acordamos y decimos, señores, tenemos que completar el capital de la sociedad para poder continuar. Estos socios pudieron de igual forma, al igual que el quinto, decir, ¿saben qué? Denme un par de días y hago el reintegro total. Sin embargo, han dado un paso al costado indicando que no van a poder completar, ¿cierto? Entonces, es por ello que antes de cerrar acta inicial, ¿no? De nuestra primera sesión, tenemos que señalar cuánto es lo que se va a emitir en acciones. Por lo tanto, de todo lo que se pagó, solamente corresponde emitir, dice, acciones por un valor de 465.000 bolivianos, es decir, 465 acciones, y no así las 500 que se habían suscrito inicialmente, ¿ya? Y la diferencia, que son las 25 acciones de estos dos socios, están distribuidas de esa manera, como un superávit, ¿cierto? Un ingreso extra para la sociedad, para la compañía, y la diferencia que precisamente va a entrar como suscripción de acciones. Haciendo los asientos correspondientes, vemos precisamente que aquí las acciones a emitir deberían ser solamente 500.000, ¿no es cierto? Porque se han suscrito supuestamente 500, pero al no haberse completado el pago, entonces hay disponibles 535. 25 acciones de los dos socios que no van a poder completar el pago y 10 acciones que faltan pagar por parte del socio E, ¿no es cierto? Del quinto socio. Es por eso que ahí tenemos las 535.000. Una vez este socio haga el pago de la diferencia, ¿no? De esto de acá, entonces vamos a tener nosotros aquí una diferencia de los 10.000 que va a ser como parte de acciones emitidas. Y precisamente nosotros aquí vamos a hacer el cálculo en nuestro mayor y van a quedar las 425 acciones correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, mientras este señor no haga el pago, no emitimos acciones. No le podemos entregar las 100 acciones. Solamente le vamos a entregar las 90 que pagó. Si él de igual forma que los otros socios no puede completar el pago, lastimosamente de igual forma se lo va a sancionar y se tendrán que hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Correspondiente a estas dos cuentas. Porque aquí, como pueden ver, este señor tiene pendiente los 10.000 bolivianos precisamente. ¿Quedó claro hasta ese punto? Jóvenes, muy bien, creo que quedó claro. Vamos a continuar Está bien, entonces, Lisa. vamos a continuar con el balance.
¿Qué nos falta colocar aquí? La razón social, ¿no es cierto? Transportes intercontinental S.A., ¿no? Así tendría que ser nuestro balance inicial. ¿Y la fecha? Aquí el ejemplo no nos está señalando fecha, pero nosotros podemos anexarle a la fecha de hoy, ¿no? Y vamos a indicar practicado al, ¿qué fecha es hoy? 24, ¿no? 24 de abril de 2024. Muy bien, así sería. Entonces, en este caso vamos a hacer el formato, ¿no?, del balance en forma vertical, ¿no es cierto? Aquí nosotros lo hacíamos en forma comparativa en los anteriores, ¿no? Muy bien, dentro del pasivo no tenemos nada, nos vamos a eh, patrimonio. Dentro del patrimonio, ¿qué vamos a tener? El capital, ¿no? Muy bien. Aquí, muy bien, capital. Dentro del capital nosotros vamos a tener lo que viene a ser el capital autorizado, ¿ya? El capital autorizado está por un valor de 1.000.000 de bolivianos, ¿no es cierto? 1.000.000 de bolivianos. Vamos a tener que restarle a esto, ¿ya?, las acciones a emitir. Menos 535.000. Por aquí vamos a tener la cuenta total pasivo y patrimonio. Esto menos esto de acá. Ya vamos a poner ahí para poner la diferencia. Como pueden ver, hay una diferencia de 11.700 bolivianos que tenemos que ajustar, ¿no? Y esas son correspondientes ¿a qué? A las acciones suscritas, ¿no es cierto? De 10.000 bolivianos que tenemos en favor, ¿no? Que son estas de acá, ¿no? Los 10.000 bolivianos. ¿Qué más? Tenemos el superávit por acciones rescindidas. ¿Cuánto? 1.700, ¿no? Y aquí tenemos nuestro total pasivo y patrimonio.
Ahora sí, ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta, consultas acá? Está claro, Licen. Está bien, Lice. Muy bien. Antes de que se me corte la red. Muy bien. A ver, antes de que empiecen a salirse, vamos a ir tomando lista, por favor, un momento. ¿Ya? Muy bien. A ver, empecemos. Jenny, Jenny, ¿está presente? Ariel, no está presente. Gerson, tampoco está presente Gerson. Camila, solo asistió la primera. Es retirada, le dicen ella. Yamil, igual retirado. Scarlen, no ha venido. Alicia, Presente, Lice. Jaycee, Presente, Licen. Carlos, Presente, le dicen. Marioli, Presente, Licen. Rosario, Presente, Lice. Yandira, no vino más Yandira. Pamela, Presente, Lice. ya, creo que me faltó alguien acá. Jenny, ¿no hay Jenny? Está, pero parece que no responde. Ya, sí está presente, pero debe tener problemas con su audio. Muy bien. Aquí yo tengo entonces marcada la asistencia de cada uno. He utilizado un formato aquí para que me arroje, ¿ya? La suma de sus asistencias, ¿ya? Así que tomen en cuenta esto, por favor. Le dicen una pregunta y esos tres signos de interrogación que tengo yo. Son las licencias, Ah, ya. ¿ya? Pero son justificadas porque yo le comenté. Sí, sí, no se preocupe, eso luego lo voy a remarcar, ¿ya? Pero es para considerarlo ahí que esos 3 días me pidió licencia. Ya le dicen muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ya estamos aquí entonces con nuestra asistencia hecha. Licen, esta clase igual lo va a subir, ¿no? A YouTube. Sí, sí, la voy a subir enseguida y los enlaces, como han visto, creo que se los voy a tener que pasar todos en forma pública para que puedan revisarlo. Sí, Lice, Le porque dicen, hasta ahora yo no puedo ver sí, dicen, ninguna va a clase. disculpar. Una Sí, preguntita más. diga. Las tareas pendientes ya las presentaron, disculpe. No, no han presentado, no he podido modificar la plataforma porque no he tenido acceso. Hay ahorita Eh, un pequeño problema, están en mantenimiento, entonces por ello no he podido cambiarlo. el día lunes le dicen todo, presentemos, porfa, le pido por mis compañeros más para que el día lunes todo presentemos. Sí, lo vamos a cambiar, no tenga pena, hasta el día lunes, ¿ya? Yo voy a añadir, en este caso, dos ejercicios más, ¿y ya? Y lo vamos Ya a... le dicen esta. Lice, en las clases, póngalas para que podamos verlas. Yo no puedo ver hasta ahora ninguna clase. Sí, eso justamente ya los estoy cambiando, miren aquí a modo público. Vuélvalas a pasar al Licenciada, grupo.
Sí, Listen, y el examen que sería este viernes, ¿cómo lo vamos a hacer si la plataforma está mal? De igual forma Ahí, lo vamos a tener que suspender para la siguiente semana, sí, ya sea para sí, el día miércoles, ¿ya? Para el día Ya, porque lunes, listen. ahí, hasta el lunes vamos a dejar la presentación de los trabajos, ¿ya? Se los voy a volver a reenviar los trabajos que tienen que hacer, ¿ya? Para que recuerden cuáles son, porque como no está en la plataforma, no pueden visualizarlo. Entonces se los voy a volver a reenviar para que consten ustedes cuál es el que tienen que presentar y los dos que se van a anexar, ¿ya? Y con ya, ello, Ya, Licen, está listen. bien. Lisa, con, ¿puede volver a pasarnos igual los ejercicios que hacemos en clases, por favor? solamente quedaría pendiente este de hoy día, ¿no? Porque los otros ya se los he pasado. Ya, Lisa. Están como borrador uno 2 si no me equivoco, borrador cero. Ya, Ya, Licen, Lisa. muchas. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan hasta acá? No, listen, está todo claro. No Muy se bien. olvide, Entonces, listen, de enviar los plásticos, por eh, favor, listen, en una sola lista. Sí, entonces, Licen, una pregunta, ¿hasta qué fecha pasaríamos clase con usted? a ver, vamos a abrir nuevamente ese documento. Yo tengo marcado aquí, si pueden revisar, hasta el 13 de mayo. Prácticamente tenemos ya, ¿cuántas clases? 9 clases, 10 clases hasta hoy día. Y nos faltarían otras 8 clases más. A ver, eh, si consideramos el día lunes como fecha de examen, presentación, perdón, de los trabajos prácticos, el miércoles estaríamos dando examen, ¿ya? De los primeros temas que se han visto y posterior a ello nos quedarían 2, 4, 5 clases, 4 en todo caso, para poder avanzar el resto de los temas que vendrían a ser, como habíamos visto, la disolución, la fusión, la absorción, ¿no es cierto? Y la transformación de sociedad. Y la última clase, que sería el 13, sería nuestro segundo examen, ¿ya? Son 2 exámenes que van a rendir y lo demás sería en trabajos prácticos, ¿ya? Así que marquen entonces eso como fecha tentativa, el día miércoles primero. Ah, no, miércoles es feriado, ¿no? Sí, exacto, eso le iba a decir, Licen, es feriado. Sí, aquí es feriado. Estaríamos el día viernes, entonces el examen no nos daría para el segundo examen. Lisa, viernes. Bien, entonces el examen lo vamos a dejar para el día 3. Va a tener Viernes que ser 3. para, sí, para el viernes 3. Y de ahí tendríamos 3 clases para avanzar, una clase por cada tema: disolución, liquidación y absorción, ¿ya? Y daríamos el examen el 13, ¿ya? Esas 2 fechas entonces márquenla. Para el 29, la presentación de sus trabajos, y de aquí, a ver, ese de acá lo vamos a dejar con negrita y ese de acá, ¿no? El 3 de mayo, el examen, y el mismo 13 yo creo que van a presentar sus trabajos de los otros últimos temas. Sería trabajo y examen, entonces. Sí, el trabajo obviamente va a tener este plazo hasta la medianoche o inclusive tal vez un poco más, ¿no? Pero sería ahí la presentación dentro de la última clase. ¿Están de Sí, acuerdo? porque así nos hizo una licenciada, Licen, porque ese mismo día igual dijo para presentar sus prácticos retrasados, ese mismo día igual nos puso hasta las 12 de la noche. Muy bien, así vamos a quedar. Veremos en todo caso la plataforma si no tiene ningún inconveniente de que lo puedan subir ahí o me lo tengan que remitir a mi WhatsApp. ¿Ya? Vamos a ver hasta esa fecha cómo está el acceso a la plataforma. El comunicado, si no recuerdo mal, está hasta el día 27. 27, Sí, es decir, que estamos hablando hasta el día sábado. sí. Ya, está bien, entonces, si es sábado, entonces directamente el lunes sería así la presentación de sus trabajos.
¿ya? Exactamente, Licen. Licenciado, ¿el examen cuánto tiempo va a durar, dijo? Yo creo que va a ser 1 hora el examen, pero eso tenemos que verlo también, no sé cómo lo podemos coordinar o cómo han coordinado ustedes con sus anteriores docentes, por ejemplo, la anterior materia. El anterior docente, la anterior docente que nos tocó, nos hizo en todo el periodo, en toda la clase, digamos. Sí, pero hoy no nos alcanzó el tiempo, eso sí. No Porque ella alcanzó el tiempo, nos dio 4 2 ejercicios horas. y no nos alcanzó. Ya, pero a ver, lo que quiero que me expliquen, ¿lo hicieron el examen así estando en línea? Sí, ajá, o sea, ella estaba en Zoom y de ahí dijo que en la plataforma lo subió, pero ella preguntaba cualquier duda, cualquier cosa que tengan, estaré aquí, dijo nada más. Perfecto. Bajo esa modalidad entonces lo vamos a realizar. Nos vamos a conectar entonces el día viernes directamente para el examen, ¿ya? Sí, le El, dicen. el examen va a estar disponible desde el comienzo de clase, entonces ya desde las 7 de la Eh, noche hasta las 9, ¿ya? En esas dos sí, horas entonces lo van a hacer, ¿ya? sí, Ve- incluso ella dijo vayan a descansar en su receso, pero no, pues ni cuando íbamos a descansar si es harto, había sido harto el examen. Ya, muy bien. Quedemos No da así. tiempo, le dicen. No podemos subir otros el Ve- examen cuando hacemos, no ven, dicen, no lo podemos subir en ese momento. Así me pasó a mí. Yo quería subir la imagen, pero no podía nunca subir la plataforma, así que me saqué cero, dicen. Ya, muy bien. Vamos a coordinar todos esos puntos, esos aspectos, no se preocupen, ¿ya? El fin aquí Dice, es que todos puedan cumplir con su obligación de subir el trabajo y si tienen algún inconveniente en subir a la plataforma, pues vamos a tener otras opciones. Puede ser que sea para que me lo remitan una vez finalizado el ejercicio. Si no lo pudieron subir a la plataforma, me lo van a poder enviar a mí para que de esa forma yo también pueda calificar, ¿ya? Obviamente, me imagino que no van a hacer todo, que no van a poder subir, ¿no? Y si en el caso, digamos, todos han podido terminar el examen y solamente le faltó subirlo, pues, no sé, alargaremos unos 5 o 10 minutos más el periodo para que puedan subirlo, ¿ya? Y no tengan problemas. ¿Les parece? Ya, Listen, estaría muy bien. Muy bien. Entonces, ahí vamos a quedar por hoy, ¿ya? En este momento les voy a subir los enlaces, por favor, de las clases anteriores, más las de hoy. La de hoy, denme unos 15 minutos que se suba a YouTube y les paso de igual forma el enlace. Ya, ya Listen, listo. gracias.